Capítulo 200. En el escondite de Kabuto, Zetsunegro apareció sigilosamente detrás de Obito, su presencia fue abrupta pero calculada. Tanto Kisame como Deidara perecieron en la misión de capturar al Jinchuriki de 9 colas, Naruto, anunció, su tono llevaba el peso de la noticia. Zetsunegro procedió a dilucidar las circunstancias que rodearon su desaparición, pintando una imagen vívida de la lucha que enfrentaron. Al asimilar los sombríos detalles, Obito se sumió en un silencio sombrío. La pérdida de Deidara y Kisame tocó una fibra muy profunda en él. Habían sido sus aliados más firmes, su lealtad inquebrantable. Sin embargo, se abstuvo de sucumbir a la desesperación, reconociendo la misión mayor que lo esperaba. Decidido, Obito se abrió paso por los laberínticos pasillos del escondite, con un propósito inquebrantable. Encontró a Kabuto absorto en su trabajo en el corazón de su santuario. Prepárate, le dijo Obito a Kabuto con voz decidida. Estamos al borde de la guerra. Kabuto asintió solemnemente, su expresión reflejaba la gravedad de la situación. Parece que la misión de Kisame y Deidara terminó en fracaso, comentó, su voz teñida con un dejo de arrepentimiento. La respuesta de Obito fue un simple asentimiento, aunque sus ojos delataban un destello de preocupación. La pérdida de 2 agentes habilidosos era un revés que no podían permitirse, especialmente en su precaria posición actual. Obito no se dejó intimidar por el revés y siguió adelante. Asegúrate de que todas las piezas de ajedrez estén colocadas correctamente, ordenó con tono firme y autoritario. Dirigiendo su atención a Kabuto, preguntó más. ¿Has desplegado las formidables piezas de ajedrez en el país del fuego como te ordené? No podemos permitirnos ningún descuido en nuestros preparativos. La respuesta de Kabuto fue afirmativa, pero cargada de cautela. Sí, tal como me indicaste, confirmó con voz mesurada. He colocado algunas piezas de ajedrez excepcionalmente poderosas en todo el país del fuego, siguiendo meticulosamente tus órdenes. Obito asintió, reconociendo la meticulosa planificación y ejecución. Cada movimiento tenía que ser preciso, cada pieza colocada estratégicamente para asegurar el éxito. Con una determinación calculada, Obito se embarcó en su siguiente movimiento, preparando el escenario para el inminente conflicto. Colocar potentes piezas de ajedrez en el país del fuego no era solo una cuestión de diversión. Era una maniobra calculada para mantener a Hiryoku ocupado, otorgándole el precioso tiempo necesario para lograr su objetivo final: sellar el dragón de 9 colas. Después de la partida de Obito, la atmósfera en el escondite pareció exhalar un aliento colectivo de tensión, dejando a Black Zetsu y Kabuto discutiendo sus próximos movimientos en relativa privacidad. Zetsunegro, con su actitud envuelta en secreto, se volvió hacia Kabuto, sus ojos brillando con anticipación. ¿Has completado la tarea que te asigné?, preguntó, con el peso de su operación clandestina flotando en el aire. La respuesta de Kabuto fue rápida y segura, su voz resonaba con seguridad. Sin duda, afirmó, con un dejo de orgullo evidente en su tono. Una sensación de alivio invadió a Zetsunegro mientras procesaba las palabras de Kabuto. A medida que Obito se alejaba gradualmente de su plan meticulosamente elaborado, cada tarea completada se convirtió en una pieza vital en su intrincado juego de manipulación. Únete a mí, le hizo una seña Kabuto, con un tono intrigante mientras guiaba a Zetsunegro hacia una cámara oculta dentro del escondite. Allí, oculto a miradas indiscretas, Kabuto reveló la culminación de 6 meses de minucioso trabajo. Los 5 Kages y Mifune se reunieron justo antes del inicio de la guerra. Esta vez, eligieron un lugar de encuentro diferente. No el país del hierro, sino una ubicación estratégica desde la que se comandaría al ejército. La decisión de reunirse allí surgió de la sospecha de que el escondite de Akatsuki podría estar cerca. Dentro de la tienda, los 5 Kages y Mifune se reunieron alrededor de una mesa circular. Como ya hemos hablado antes, Konoha liderará esta guerra. Hokage, ¿cómo planeas desplegar las tropas?, preguntó Onoki. Dejaré este asunto en manos del grupo de expertos de Konoha, Shikaku. Él proporcionará un plan integral, respondió Tsunade.
Ninguno de los presentes objetó que Shikaku liderara la planificación estratégica para el despliegue de tropas. Shikaku era considerado por muchos como una de las personas más inteligentes del mundo y todos confiaban en su experiencia. Después de recibir la directiva de Tsunade, Shikaku se recompuso y comenzó a delinear la estrategia de despliegue de tropas, utilizando la información que habían reunido sobre el escondite de Akatsuki. Después de esto, Shikaku procedió a dividir la totalidad de las fuerzas aliadas Shinobi en 5 divisiones. Explicó sus respectivos despliegues y designó a los miembros principales que liderarían cada división. Posteriormente, Tsunade hizo un anuncio, su voz transmitía autoridad dentro de la tienda. Por la presente nombró a Kazekage Gaara como comandante del regimiento de las fuerzas aliadas Shinobi. No hubo objeciones a la decisión de Tsunade, lo que significó un acuerdo unánime entre los presentes. Según nuestra propuesta, Tsuchikage ayudará a Kazekage en la guerra. Mizukage tendrá la tarea de proteger a los daimyo de las 5 naciones. Aquí en el campo de batalla, Okage y Raikage estarán listos para reaccionar ante cualquier situación imprevista. Por último, los equipos se distribuirán de tal manera que todos los Kages puedan reunirse en un solo lugar de inmediato, explicó Shikaku. Todos estuvieron de acuerdo con esta propuesta, reconociéndola como el curso de acción más prudente disponible. Finalmente, Raikage, que había permanecido en silencio durante algún tiempo, intervino. Propongo que nos abstengamos de permitir que Naruto participe en la batalla. De esta manera, podemos proteger a Naruto y evitar que Obito adquiera el control del 9 colas. Tsunade rechazó rotundamente la propuesta y afirmó: no, estoy absolutamente en desacuerdo. Naruto no es un debilucho. Es un individuo poderoso y puede servir como un apoyo inestimable para todos. Excluir a Naruto de la guerra solo hará que nuestros esfuerzos sean más difíciles. Continuando con su argumento, Tsunade enfatizó: Naruto ha dominado el poder de las 9 colas y ahora posee la habilidad de impactar significativamente el curso de la batalla con su fuerza. Por lo tanto, omitirlo de la guerra sería una tontería. Tenga la seguridad de que vigilaremos de cerca a Naruto y, si enfrenta algún peligro, podemos brindarle asistencia rápidamente. Gaara intervino, haciéndose eco de los sentimientos de Tsunade. Estoy de acuerdo con la perspectiva del Hokage. A Naruto se le debería permitir participar en la guerra. Los demás presentes en la reunión coincidieron con el punto de vista de Tsunade, dejando a Raikage sin otra opción que aceptar. Onoki intervino. Creo que estamos pasando por alto algo crucial. Hokage, ¿cuál es la postura de Jiryoku con respecto a esta guerra? Tsunade respondió. No estamos seguros de sus intenciones. Si realmente quisiera evitar esta guerra, habría desmantelado a Akatsuki hace mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos por comunicarnos con Jiryoku y preguntarle sobre su posición en la guerra, solo recibimos una respuesta. Tomaré medidas cuando lo considere necesario. Esto es todo lo que sabemos sobre la postura de Jiryoku. Capítulo 201. Todos se sintieron bastante impotentes al darse cuenta de que no estaban seguros de la lealtad de Jiryoku. Si Jiryoku hubiera estado de su lado, se habrían sentido más confiados al enfrentarse a Obito. Sin embargo, al carecer del apoyo de Jiryoku, su confianza se desvaneció. Muy bien, ahora que hemos discutido nuestra estrategia de guerra, deberíamos comenzar a desplegar las tropas lo antes posible, afirmó Terumi. Todos estuvieron de acuerdo con la evaluación de Terumi y así comenzó el despliegue de tropas. Al principio, la atmósfera era tensa cuando se reunieron los daimyos, cada uno acompañado de su séquito y guardias. Sin embargo, una ausencia notable fue la del daimyo del País del Fuego, que dejó un vacío incómodo en la reunión. El daimyo del País del Fuego se enfrentaba a una decisión crucial, sopesando las opciones que se le presentaban. Unirse a los demás daimyos bajo la protección del Mizukage ofrecía una sensación de solidaridad, pero el atractivo del poder incomparable de Jiryoku lo atraía, prometiendo una seguridad sin igual. Al final, el daimyo del País del Fuego decidió quedarse en los confines de su propia mansión, donde Jiryoku tenía el poder.
La decisión no fue tomada a la ligera, pero proporcionó una sensación de tranquilidad en medio de la inminente incertidumbre de la guerra. Una vez establecidos los daimios, Mizukage Terumi tomó el mando y asumió la difícil tarea de garantizar su seguridad durante los tiempos tumultuosos que se avecinaban. Mientras tanto, en el frente militar, las fuerzas aliadas shinobi se reunieron, sus filas rebosaban de guerreros expertos de diversos orígenes. A medida que las tropas se reunían, la expectación flotaba en el aire. Cada soldado se preparaba para cumplir con su deber de proteger a sus respectivas naciones. Bajo la dirección estratégica de los Kages, las fuerzas se organizaron meticulosamente en 5 divisiones, cada una de las cuales tenía funciones y responsabilidades específicas. La división del trabajo era crucial para garantizar que las fuerzas aliadas shinobi operaran con la máxima eficiencia y cohesión en el campo de batalla. Antes de que comenzara la guerra, surgió un problema importante cuando los Zetsu blancos comenzaron a hacerse pasar por varios ninjas dentro de las fuerzas aliadas shinobi, incitando el caos al instigar asesinatos entre sus filas. Afortunadamente, la rápida intervención de Naruto resolvió el problema, ya que poseía la capacidad de discernir las malas intenciones que emanaban de los Zetsu blancos, deteniendo así su engaño. Sin embargo, las pérdidas sufridas debido a las acciones de Zetsu Blanco fueron considerables. Una vez que la amenaza de Zetsu Blanco fue neutralizada, las 5 divisiones de las fuerzas aliadas shinobi fueron enviadas en consecuencia, rodeando efectivamente el país helado, donde se sospechaba que se encontraba el escondite de Obito. Esta información crucial había sido proporcionada por Konan, subrayando su importancia y destacando el motivo de Obito para eliminarla a ella y a Nagato, quienes poseían un amplio conocimiento sobre él. Simultáneamente, Kabuto comenzó a desplegar a los individuos resucitados a través del Edo Tensei en posiciones estratégicas. El inicio del despliegue del Edo Tensei de Kabuto ocurrió 3 días después de la reunión de los 5 Kages. En los opulentos salones de la mansión Daimyo, Hiryoku salió de su estado meditativo y su mirada penetrante escudriñó la habitación mientras registraba la gravedad de la situación. Entonces la guerra ha comenzado, reflexionó en voz alta, su tono teñido de una sensación de aprensión. A diferencia de antes, Hiryoku ya no sentía la necesidad de mantener los ojos cerrados, lo que demostraba su dominio sobre el formidable poder del Ojo de la Muerte. Ahora, podía controlar la activación y desactivación de esta potente habilidad a voluntad. Sin embargo, a pesar de este nuevo control, seguía habiendo restricciones sobre la duración durante la cual podía mantener la mirada del Ojo de la Muerte. Con una expresión determinada, Hiryoku ordenó: «Sistema, abre el panel de mi personaje». Su voz resonaba con autoridad mientras buscaba acceder a información vital que lo ayudara en los tiempos turbulentos que se avecinaban. Din. Nombre: Hiryoku. Plantilla: Lucifer, 100%. Hiryoku asintió al ver que el progreso de la plantilla de Lucifer había llegado al 100%. Hiryoku se volvió hacia el sistema y preguntó: «Sistema, mencionaste que una vez que alcance el 100% de progreso con la plantilla de Lucífero, podré mejorar la fuerza de quienes me rodean. ¿Cómo funciona eso exactamente?». El sistema respondió: «Anfitrión, después de integrar por completo la plantilla de Lucífero, te has convertido en un demonio completo. Ahora puedes crear algunos demonios menores. Simplemente designa a los que te rodean como demonios menores y recibirán un aumento significativo en fuerza, junto con un aumento notable en edad». Hiryoku reconoció. Tenía la sensación de que algo así sería el caso. «Gracias por confirmarlo». En ese momento, Hiryoku entrecerró los ojos y dirigió su mirada hacia una dirección específica. «Obito, parece que has ideado un plan bastante astuto para distraerme», comentó con dureza. Hiryoku sintió la presencia de 7 individuos poderosos que causaban estragos en una de las aldeas más pequeñas del País del Fuego, causando una masacre. Con su haki de observación, la conciencia de Hiryoku se extendió a todo el País del Fuego e incluso más allá. En un instante, Hiryoku desapareció de su habitación y se materializó ante Hokan.
Un grupo de asaltantes está atacando una pequeña aldea, masacrando a sus habitantes. Tengo la intención de proteger la aldea y eliminar a estos individuos, declaró. Hokan asintió en reconocimiento al escuchar las palabras de Hiryoku. Hiryoku conjuró un agujero negro frente a él y se adentró en su abismo, desapareciendo de la vista mientras el vórtice oscuro lo consumía. Poco después, el agujero negro se disipó en la nada. Capítulo 202. Afuera de una de las aldeas comunes del País del Fuego se encontraban 7 individuos, ninguno de ellos otros que los 7 espadachines ninja. Sin embargo, al observar sus rasgos físicos, se puede concluir que todos ellos han sido revividos a través del Edo Tensei. Kushimaru habló. Entonces, ¿necesitamos masacrar esta pequeña aldea? Jinpachi respondió. Sí, parece que la persona que nos resucitó tiene la intención de masacrar a todo este pueblo. Pero, ¿a quién le importa? Este es mi pasatiempo favorito y, además, este pueblo pertenece al País del Fuego, así que no tengo ningún problema con eso. Con una sonrisa malvada extendiéndose por su rostro mientras hablaba. Entonces, ¿qué estamos esperando? Empecemos, dijo Kushimaru. Después de decir esto, Kushimaru atacó a 2 hombres que llevaban algo en sus espaldas, hablando alegremente, con su espada Nuibari. Como estos 2 hombres eran personas comunes y corrientes, ni siquiera se dieron cuenta cuando Kushimaru llegó detrás de ellos y los cosió. Aunque toda esta escena fue cruel, refleja la realidad del mundo ninja. Los 7 espadachines ninja continuaron su ataque a esta aldea. Como la aldea era normal, no había ninjas presentes, lo que resultó en que nadie opusiera resistencia alguna hacia estos 7 espadachines ninja. Hombres y mujeres entraron en pánico, corriendo de un lado a otro tratando de salvar sus vidas, pero su resistencia y su carrera fueron inútiles frente a los poderosos 7 espadachines ninja. En menos de 2 minutos, más de 50 personas fueron asesinadas. Mientras los 7 espadachines ninja persistían en su incesante matanza, se produjo un cambio abrupto en el entorno. Nubes oscuras envolvieron rápidamente toda la aldea, proyectando una sombra siniestra sobre el paisaje. Arriba, en medio del cielo inquietante, se materializó un misterioso agujero negro, del cual descendió una figura solitaria. Al presenciar este desconcertante fenómeno, los 7 espadachines ninja convergieron rápidamente en un solo lugar, atraídos por la curiosidad y la cautela a la vez. Con un escrutinio meticuloso, discernieron la figura que descendía del enigmático agujero negro. Se hizo evidente que el individuo era un hombre joven, que parecía tener aproximadamente 18 años de edad. Esta persona no era otro que Hiryoku. Hiryoku miró a los 7 espadachines ninja, y solo su mirada envió un escalofrío por la columna vertebral de cada uno de ellos. Hiryoku aterrizó en el suelo, ignorando a los 7 espadachines ninja, y dirigió su atención a los aldeanos que lo miraban. Habló. Lamento su pérdida y lamento profundamente no haber llegado a tiempo para evitar la tragedia que ha ocurrido aquí. Sin embargo, por ahora, por favor desalojen esta área. Los aldeanos asintieron aliviados y cumplieron con las instrucciones de Hiryoku, comenzando a alejarse de los alrededores. ¿Y crees que les permitiremos salir de aquí tan fácilmente? Preguntó Kushimaru mientras avanzaba hacia una mujer que acunaba a su hijo. Al presenciar la llegada de este feroz individuo, responsable de la muerte de muchos de sus compañeros de aldea, la mujer se arrodilló en el suelo para proteger a su hijo. Pero cuando Kushimaru dio 2 pasos, el aire pareció volverse pesado por la tensión, anticipando la intervención de Hiryoku. Su voz, fría y autoritaria, rompió el silencio. ¿Quién te dijo que te movieras? Con estas palabras, Hiryoku simplemente lanzó una mirada fugaz en dirección a Kushimaru y, de repente, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible, los movimientos de Kushimaru se detuvieron abruptamente. Se estrelló contra el suelo con un ruido ensordecedor, el impacto resonó en los alrededores y dejó atrás un cráter considerable como evidencia de la inmensa fuerza desatada. Hiryoku entonces volvió su atención hacia la mujer, su actitud se suavizó un poco mientras hablaba, vete con tu hijo. Ahora estás a salvo.
La mujer, visiblemente aliviada, se inclinó repetidamente hacia Hiryoku, su gratitud era evidente en cada gesto. Gracias, susurró con seriedad antes de darse la vuelta para irse, acunando a su hijo en sus brazos de manera protectora. Mientras los aldeanos se dispersaban apresuradamente, buscando refugio del caos que se había desatado ante ellos, una palpable sensación de asombro y miedo flotaba en el aire. Los 7 espadachines ninja permanecieron en silencio, atónitos, su incredulidad era palpable mientras luchaban con la comprensión del formidable poder de Hiryoku, demostrado con una facilidad escalofriante en el mero parpadeo de su mirada. Después de que todos los aldeanos se fueron, Hiryoku volvió su mirada hacia los 7 espadachines ninja. ¿Por qué involucrar a civiles en esto? Si no me equivoco, en tu infancia, tu pueblo o ciudad también fue objeto de tales atrocidades, dijo Hiryoku. ¿De qué estás hablando? Nosotros nunca hemos sufrido por esas cosas, más bien somos nosotros los que hemos causado sufrimiento a los demás, replicó Hugo. Cállate. No me estoy dirigiendo a ti. Estoy hablando con la persona que te reencarnó, espetó Hiryoku. Kabuto asumió el control del cuerpo de Hugo y comentó. Parece que estás familiarizado conmigo. Por supuesto que te conozco, Kabuto, dijo Hiryoku. En este mundo, no todo tiene que ser correcto. Lo que importa al final es la fuerza, y puedes cambiar lo incorrecto por correcto y lo correcto por incorrecto. Así que, Hiryoku, disfruta por favor de la pelea que he preparado para ti, dijo Kabuto. ¿Te refieres a esas hormigas? Son dignas oponentes para mí, dijo Hiryoku, haciendo un gesto hacia los 7 espadachines ninja. Al escuchar esto, todos los miembros de los 7 espadachines ninja se sintieron profundamente humillados. Kabuto permaneció en silencio, liberando su posesión del cuerpo de Hugo y marchándose, dejando a los 7 espadachines ninja para enfrentarse a Hiryoku en combate. Capítulo 203. Todos los miembros de los 7 espadachines ninja miraban a Hiryoku. Si las miradas pudieran matar, Hiryoku habría muerto incontables veces. ¿Qué? ¿No estás convencido de lo que dije? Dijo Hiryoku. HMPH, pagarás el precio por subestimarnos, dijo Jinpachi. Después de decir esto, atacó a Hiryoku con su espada Shibuki. Hiryoku usó Aki de armamento para cubrir su mano y atrapó la espada Shibuki de Jinpachi con su mano desnuda. Al ver a Hiryoku sosteniendo su espada Shibuki con su mano desnuda, Jinpachi dijo con una mueca de desprecio en su rostro. Realmente eres un tonto al atrapar mi espada con tus manos desnudas. Y tan pronto como la voz de Jinpachi cayó, casi la mitad de las etiquetas explosivas de la espada Shibuki detonaron. Como resultado, se produjo una gran explosión que envolvió a Hiryoku. Una gran cantidad de polvo cubrió tanto a Hiryoku como a Jinpachi. A medida que la neblina se disipaba gradualmente, revelando el campo de batalla en fragmentos, Jinpachi emergió de la nube de polvo, la primera figura reconocible en medio de la devastación. Una sonrisa despectiva se dibujó en sus labios mientras inspeccionaba la escena. A pesar de toda su fanfarronería, comentó, su voz goteando desdén, una demostración verdaderamente patética. Dicho esto, extendió la mano para recuperar su espada, esperando solo una formalidad. Pero cuando hizo el intento de recuperarla, un agarre fuerte se encontró con su agarre. Desafía toda lógica. Después de estar en el epicentro de una explosión tan cataclísmica, la mano de Hiryoku ni siquiera debería ser un resto destrozado, y mucho menos poseer la fuerza para apretar la espada Shibuki con tanta fuerza. Mientras las motas de polvo se arremolinaban y se asentaban alrededor de la forma de Hiryoku, revelándolo con absoluta claridad, Jinpachi se encontró cara a cara con una visión que destrozó los cimientos mismos de sus creencias. Hiryoku permaneció imperturbable, sosteniendo sin esfuerzo la espada Shibuki en su mano, su atuendo inmaculado, su físico intacto, libre incluso de la más minúscula imperfección. Era una visión que desafiaba la comprensión, un testimonio de un poder inimaginable. Antes de que Jinpachi pudiera reaccionar, Hiryoku lo atrajo rápidamente hacia sí con la espada Shibuki.
Cuando Jinpachi se acercó, Jiryoku le dio una fuerte patada en el estómago. Esta no era una patada común. Jiryoku utilizó Haki de armamento. Destrucción interna. El impacto de la patada de Jiryoku aplastó todos los huesos de la sección media de Jinpachi. Jinpachi se desplomó en el suelo y no pudo levantarse. Afortunadamente, el cuerpo de Jinpachi había resucitado a través del Edo Tensei. De lo contrario, un ataque así habría sido fatal. ¿Veis? ¿No os dije que no sois más que hormigas? Comentó Jiryoku, señalando a Jinpachi. Y una cosa más, ¿no te dijo la persona que te resucitó que mis sentidos son muy poderosos? Dijo Jiryoku. Mientras hablaba, blandió su espada, que chisporroteaba con relámpagos y estaba envuelta en haki de armamento, hacia su espalda, cortando el martillo de Jinin y luego girando rápidamente para partirlo por la mitad. Mientras Jiryoku conversaba con los otros 7 espadachines ninja, Jinin intentó un ataque sorpresa. Sin embargo, ¿cómo podría una maniobra de este tipo dañar a Jiryoku, quien posee el haki de observación? Sin demora, Jiryoku contraatacó rápidamente, lo que llevó a la siguiente secuencia de eventos. Ameyuri enterró una de sus espadas Kiba en el suelo y dirigió un rayo de la otra espada Kiba y su mano izquierda hacia el cielo. ¿Qué demonios? ¿Te has vuelto loco, Ameyuri? Este movimiento nos destruirá a todos, exclamó Fubuki. Ameyuri respondió con desdén. HMPH, ¿de qué estás preocupado? Incluso si nos destruyen, resucitaremos intactos sin ningún problema. Jugando con relámpagos frente a mí, declaró Jiryoku mientras todo su cuerpo se envolvía en relámpagos morados. Con un gesto de mando, liberó el relámpago morado hacia el cielo. Al instante, las nubes que habían estado preparando relámpagos para Ameyuri se disiparon por completo, reemplazadas por el distintivo tono morado de Jiryoku. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Exclamó Ameyuri con incredulidad. Jiryoku permaneció en silencio, simplemente barriendo con su mano desde el cielo hasta el suelo. El rayo púrpura descendió desde arriba, aniquilando a todos y cada uno de los miembros de los 7 espadachines ninja. Pero como eran Edo Tensei, sus cuerpos pronto se reformaron sin ningún problema. Juzo, tras observar la situación, dijo: No, no podemos seguir así. La fuerza de esta persona que tenemos delante es de otro nivel, por lo que tenemos que trabajar juntos. Después de eso, cada miembro de los 7 espadachines ninja comenzó a atacar a Jiryoku desde diferentes direcciones, intentando todo lo que podían. Ameyuri blandió su espada, pero antes de que pudiera tocar el cuerpo de Jiryoku, se detuvo a solo unos centímetros de distancia. Lo mismo sucedió con los ataques de los otros 7 espadachines ninja. Siempre que sus ataques llegaban a unos pocos centímetros de Jiryoku, se detenían en seco y nunca hacían contacto. Mientras tanto, Jiryoku atacaba casualmente con su espada, enviando a quien fuera que apuntara de volar hacia atrás. En ese momento, Kabuto tomó el control del cuerpo de Ameyuri y dijo: Parece que estás disfrutando de tu pelea. Tienes razón. Estas personas no son más que hormigas ante tus ojos. Pero no puedes destruirlas. Ese es tu mayor problema. Y si no puedes destruirlas, siempre estarás preocupado. Capítulo 204. Eres un gran idiota si piensas así. Tengo innumerables formas de lidiar con esta gente, pero verás, no hay oponentes dignos para mí que tengan la capacidad de luchar conmigo. Así que solo estoy pasando el tiempo con ellos. Si no los hubieras liberado para que masacraran la aldea, ni siquiera me habría molestado en abandonar la mansión Daimyo, dijo Jiryoku. ¿En serio? ¿Qué tal esto? Debes ser capaz de sentir con tus sentidos, ¿verdad? Una persona poderosa se acerca a una aldea común y corriente, y si no llegas allí en 5 minutos, toda la aldea será masacrada, dijo Kabuto, desafiando a Jiryoku. Kabuto estaba tratando de provocar a Jiryoku para que pudiera ver el pánico en su rostro. Quería vengarse de lo que sucedió hace casi 5 años. Hace 5 años, Jiryoku suprimió a Kabuto solo con su aura, y Kabuto se sintió bastante humillado, pero debido a su débil fuerza, no pudo hacer nada.
Kabuto quería provocar pánico en Hiryoku, haciendo que la persona más poderosa y casi invencible reaccionara por su culpa. Sin embargo, todas sus expectativas fueron en vano, y no había ni un rastro de pánico en el rostro de Hiryoku. En cambio, permaneció totalmente tranquilo. Hiryoku, usando su haki de observación, sintió que una persona poderosa se acercaba a una aldea común y confirmó que Kabuto no estaba simplemente diciendo mentiras para engañarlo. Observa con atención y no parpadees, o ni siquiera sabrás cuándo fueron derrotados, le dijo Hiryoku a Kabuto. Siendo inteligente, Hiryoku también entendió que Kabuto estaba tratando de jugar con él, intentando ver pánico en su rostro. Sin embargo, no necesitaba entrar en pánico en absoluto. Todo el cuerpo de Hiryoku estaba cubierto de un rayo púrpura, y además de eso, usó campo de gravedad para suprimir a los 7 espadachines ninja. Hiryoku finalmente abrió su ojo de la muerte, el ojo de Hiryoku, que era de color azul cielo. En ellos, apareció un patrón de flores rojas translúcidas, lo que significaba la apertura del ojo de la muerte. Después de esto, Hiryoku se movió a una velocidad incluso más rápida que la de la luz y atacó a todos y cada uno de los miembros de los 7 espadachines ninja. Cada corte de espada de Hiryoku corta la línea de la muerte en el cuerpo de todos y cada uno de los 7 espadachines ninja. Hiryoku regresó a su posición inicial desde donde había comenzado a moverse. Si una persona normal hubiera visto esto, solo habría visto un borrón de luz violeta moviéndose a lo largo de un camino específico donde estaban presentes los 7 espadachines ninja, regresando a su lugar con la misma rapidez. Tal era la velocidad de Hiryoku. Tiene una velocidad tan rápida que está a la par con el tercer Raikage, dijo Juzo. ¿Estás bromeando? Su velocidad es mucho mayor que la del tercer Raikage, dijo Ameyuri. Se acabó, Hiryoku. Esos impresionantes cortes que lanzaste en un estallido de velocidad fugaz, una demostración encomiable, sin duda, al final resultarán inútiles. Gracias a la técnica prohibida del Edo Tensei, sus cuerpos poseen una asombrosa capacidad regenerativa. Esas heridas desaparecerán ante tus propios ojos, dijo Kabuto, después de haber tomado posesión del cuerpo de Kushimaru. Hiryoku, con movimientos medidos y deliberados, deslizó su katana de nuevo en su vaina con un suave chasquido. Un dejo de diversión brilló en sus ojos. ¡Qué confianza tan inquebrantable!, comentó con frialdad. ¿Pero estás realmente tan seguro de tus afirmaciones? Tal vez has subestimado el verdadero poder de mi técnica. Sí, ¿por qué no lo haría? Justo cuando Kabuto estaba a punto de explicar que los cortes de espada sanarían inmediatamente, finalmente se dio cuenta de que los cortes que Hiryoku hizo en los 7 espadachines ninja no sanaron inmediatamente, como deberían haber sanado, ya que los cuerpos de los 7 espadachines ninja fueron resucitados de Edo Tensei. Después de esto, algo aún más sorprendente le sucedió a Kabuto. En lugar de que las cicatrices de los cortes de espada de los 7 espadachines ninja sanaran, los cuerpos de los 7 espadachines ninja comenzaron a desintegrarse en esas mismas áreas. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora?, dijo Kabuto en estado de shock. Kabuto entonces miró a Hiryoku y preguntó: ¿qué hiciste? ¿Por qué no se curan? Los maté, dijo Hiryoku, su voz tenía un tono escalofriante mientras enfatizaba la palabra maté. ¿Qué quieres decir? Explícamelo bien, exigió Kabuto, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pero, para su consternación, Hiryoku permaneció en silencio, con una expresión indescifrable. Hace apenas unos momentos, Kabuto había sido el que había intentado sembrar el pánico y la desesperación en el comportamiento de Hiryoku, pero ahora las tornas habían cambiado. El alguna vez confiado Kabuto ahora llevaba una máscara de miedo e incertidumbre, mientras que Hiryoku parecía imperturbable, como si estuviera orquestando cada detalle de los eventos que se estaban desarrollando. A pesar de las insistentes preguntas de Kabuto, Hiryoku no ofreció ninguna explicación. Con cada pregunta sin respuesta, la frustración de Kabuto crecía hasta que finalmente, se quedó en silencio, resignado al inevitable destino de los 7 espadachines ninja.
Cuando la declaración de Hiryoku se asimiló, Kabuto solo pudo observar con horror e impotencia cómo los cuerpos de los 7 espadachines ninja se desintegraban en polvo y su existencia era borrada del mundo sin dejar rastro. Capítulo 205. La conciencia de Kabuto regresó lentamente a su cuerpo, una sensación similar a la de despertar de un sueño profundo. A pesar de la conmoción que lo atravesaba por los recientes acontecimientos, se recompuso y se dirigió rápidamente a su laboratorio. Al entrar en la cámara tenuemente iluminada, los ojos de Kabuto se posaron en los restos de los 7 espadachines ninja. Entre ellos yacían los restos fragmentados del cuerpo de Juzo. Con una resolución decidida, Kabuto inmediatamente intentó usar el Edo Tensei. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el Edo Tensei falló, dejándolo momentáneamente desconcertado. Negándose a rendirse ante la derrota, Kabuto persistió e intentó usar el Edo Tensei una y otra vez en otros miembros de los 7 espadachines ninja. Cada esfuerzo fracasó. La sensación de frustración lo carcomía, llevándolo más profundamente a la desesperación. Entonces, en medio de la creciente desesperación, los agudos ojos de Kabuto captaron una visión escalofriante. Los restos sin vida del espadachín 7 ninja comenzaron a desintegrarse en meras partículas de polvo. ¿Cómo es posible?, exclamó Kabuto, con la voz teñida de incredulidad mientras observaba los restos desintegrados del espadachín 7 ninja. Cada parte del cuerpo parecía sucumbir al mismo destino, convirtiéndose en polvo y desapareciendo ante sus ojos, ya fuera un simple mechón de cabello o un hueso robusto. ¿Qué clase de habilidad es esta?, murmuró Kabuto para sí mismo, su mente corriendo para comprender el inexplicable fenómeno que se desarrollaba ante él. Entonces, en un destello repentino de comprensión, los pensamientos de Kabuto se dirigieron al poderoso ninja que había enviado a atacar la aldea en el País del Fuego. Con una sensación de urgencia que lo atenazaba, rápidamente buscó tomar el control del cuerpo del ninja, su curiosidad lo impulsaba a buscar respuestas a los misterios que se desenredaban a su alrededor. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron tan pronto como tomó el control. Antes de que pudiera comenzar su investigación, el cuerpo que había tomado fue cortado sin piedad por Hiryoku, dejando a Kabuto para enfrentar otro giro inesperado de los acontecimientos. Y al igual que los cuerpos de los 7 espadachines ninja, el cuerpo de este ninja también había comenzado a desintegrarse, un eco sombrío del destino que había caído sobre los súbditos anteriores de Kabuto. Sin perder un momento, Kabuto preguntó rápidamente: ¿qué tipo de habilidad usaste? No puedo resucitar al espadachín 7 ninja. Hiryoku, con su comportamiento tranquilo y sereno, giró su mirada hacia Kabuto y declaró con calma: como mencioné antes, simplemente los maté. ¿Qué clase de respuesta es esa? Dímelo de una vez. ¿Cómo es que los restos de los 7 espadachines ninja también se convirtieron en polvo después de que destruyeras su Edo Tensei? La frustración de Kabuto se filtró a través de su voz, evidente en el surco de su frente y la tensión en su postura. La sorpresa se reflejó en el rostro de Hiryoku cuando respondió: ¿ah, sí? Nunca supe que mi habilidad tuviera tal efecto. Gracias por ilustrarme. Hiryoku estaba claramente sorprendido, ya que nunca esperó que después de matar a alguien usando el ojo de la muerte, incluso los restos de esa persona serían destruidos. Ahora, dame una respuesta, instó Kabuto, con su voz cargada de una ansiedad palpable mientras observaba cómo el cuerpo del ninja se acercaba a la desintegración total. Eres bastante inteligente, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas y resuelves esto tú mismo?, replicó Hiryoku, con un dejo de desafío en su tono, mientras permanecía firme en su negativa a revelar las verdaderas capacidades de su ojo de la muerte. Con una falta de voluntad grabada en sus rasgos, la conciencia de Kabuto se retiró a su cuerpo. La frustración surgió dentro de él, evidente en los puños apretados y el ceño fruncido mientras Kabuto desataba su ira destruyendo algunas piezas de equipo en su laboratorio. Finalmente, después de desahogar su ira por unos momentos, Kabuto recuperó la compostura y murmuró para sí mismo: tengo que informar a Obito y al Zetsu Negro sobre lo que acaba de suceder.
Con determinación en su voz, llamó a uno de los Zetsu blanco y le ordenó: infórmales a Obito y al Zetsu negro que tengo algo muy importante que informar. Diles que se reúnan conmigo de inmediato. Al recibir el mensaje del Zetsu blanco, tanto Obito como el Zetsu negro se dirigieron rápidamente al encuentro de Kabuto. Comprendiendo la urgencia de la situación, se apresuraron a llegar a la base donde Kabuto los esperaba. Al llegar, Obito se dirigió a Kabuto. Kabuto, ¿qué pasó? ¿Por qué nos llamaste? Kabuto procedió entonces a explicar, con su voz cargada de frustración e incredulidad, cuán meticulosamente había orquestado el ataque de los 7 espadachines ninja en la aldea del País del Fuego, con la intención de desviar la atención de Hiryoku. Relató con vívidos detalles cómo Hiryoku, con una precisión aparentemente sin esfuerzo, diezmó a cada uno de los 7 espadachines ninja con un solo y devastador corte de espada, dejando a Kabuto incapaz de emplear Edo Tensei para resucitarlos. Entonces, déjame aclarar esto, intervino Obito, su tono era una mezcla de confusión y urgencia. Después de que Hiryoku aniquiló a esos 7 espadachines ninja y a otros ninjas, ¿no pueden ser revividos a través del Edo Tensei? Exactamente, afirmó Kabuto, con una expresión que reflejaba su confusión interior. Y no solo eso, incluso los restos de sus cuerpos fueron completamente destruidos. Obito frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Pero incluso si tuvieras las muestras de ADN de los 7 espadachines ninja, no podrías usar Edo Tensei. Eso sugiere solo una posibilidad. De alguna manera, Hiryoku logró erradicar las almas de estos individuos, concluyó, con una sensación de aprensión evidente en su voz. Y quizás esta es la razón principal por la que no pudimos encontrar ningún resto de Sasori, incluso después de nuestros mejores esfuerzos, concluyó Zetsu negro, su tono pensativo y su expresión reflejando una profunda contemplación. Estoy de acuerdo con Zetsu negro. Debe ser que Hiryoku de alguna manera mató las almas de estas personas. Pero esto no explica por qué desaparecieron los restos de los 7 espadachines ninja asesinados por él, reflexionó Obito, con el ceño fruncido en concentración mientras intentaba desentrañar el misterio. Obito se volvió hacia Zetsu negro con una mirada determinada y continuó. Debes haber presenciado diferentes campos de batalla de Hiryoku, ¿verdad? ¿Esto ha sucedido antes, aparte del caso de Sasori? El Zetsu negro asintió solemnemente. No, a excepción de Sasori, ni una sola vez, confirmó, con un dejo de preocupación en la voz. No me importan las muertes de las almas de las personas resucitadas a través de Edo Tensei, pero necesitamos descubrir el alcance de las habilidades de Hiryoku y qué exactamente puede hacer con este poder, afirmó Obito, su tono firme y resuelto, enfatizando la urgencia de su investigación. Capítulo 206. Deberíamos retirarnos y traer de vuelta a todo el Edo Tensei hasta que entendamos cómo funciona la habilidad de Hiryoku. Cuestionó Zetsu negro, con el ceño fruncido en profunda contemplación mientras buscaba una solución al acuciante dilema. No es necesario, afirmó Obito, con voz firme y resuelta. Como mencionó Kabuto, Hiryoku no está dispuesto a luchar en serio. Por lo tanto, detendremos nuestros ataques al País del Fuego y nos concentraremos únicamente en la guerra. No podemos permitirnos sucumbir al miedo a Hiryoku y detener nuestra ofensiva. Con la batalla ya en marcha, debemos continuar luchando, concluyó, con un tono que transmitía una sensación de determinación inquebrantable. Black Zetsu asintió en acuerdo con la decisión de Obito, su expresión reflejaba una mezcla de comprensión y solidaridad. Obito se volvió hacia Kabuto con un sentido de urgencia y preguntó: ¿recuerdas algún detalle significativo que pueda arrojar luz sobre cómo funciona la habilidad de Hiryoku? Intenta recordar cualquier detalle minucioso que se te haya escapado. Su mirada buscó en el rostro de Kabuto cualquier indicio de revelación. Después de escuchar la pregunta de Obito, Kabuto cerró los ojos y comenzó a recordar todos los eventos desde el momento en que resucitó a los 7 espadachines ninja hasta su desaparición. Reprodujo las escenas en su mente repetidamente hasta que finalmente notó un cambio sutil en los ojos de Hiryoku justo antes de que eliminara a los 7 espadachines ninja del Edo Tensei.
Antes de la destrucción, un patrón de flores rojas translúcidas emergió en sus ojos azul cielo, desapareciendo inmediatamente después. Al abrir los ojos, Kabuto exclamó. Sí, ahora lo recuerdo. De hecho, hubo un cambio en el patrón de los ojos de Hiryoku antes y después de que destruyera el Edo Tensei. Sus ojos volvieron a la normalidad después de la destrucción. Eso significa que lo que Hiryoku está usando puede ser una especie de dojutsu, sugirió Obito. Pero no creo que hayamos visto nunca un registro de un dojutsu así, replicó Zetsu Negro. El hecho de que no lo hayamos visto no significa que tal habilidad nunca haya existido en los más de 1000 años de historia ninja. E incluso si tal dojutsu nunca ha existido antes, existe ahora, razonó Obito. El Zetsu Negro reflexionó para sí mismo. He vivido casi 1000 años. Si no conozco tal dojutsu, entonces probablemente nunca haya existido. Muy bien, volvamos a centrar nuestros esfuerzos en la guerra. Hasta que Hiryoku intervenga directamente, es mejor que nos abstengamos de interferir también, declaró Obito, con un tono autoritario pero pragmático mientras dirigía la conversación hacia los asuntos urgentes en cuestión. Kabuto asintió y dijo. Entiendo. No tengo ningún deseo de presenciar cómo mi arduo trabajo se destruye continuamente. Obito asintió en reconocimiento antes de desaparecer del lugar. Antes de partir, Zetsu Negro se dirigió a Kabuto. Prepárate. Puede que tengamos que resucitar a Madara-sama en cualquier momento. Después de recibir la instrucción de Black Zetsu, Kabuto asintió y Black Zetsu se fue rápidamente usando la técnica Maifli. Después de matar al ninja del Edo Tensei, Hiryoku partió del País del Fuego hacia el campo de batalla, ya que había llegado el momento de cumplir su promesa a Ino, Shikamaru y Choji. Hiryoku llegó rápidamente a la sede del campo de batalla, donde Tsunade y el Raikage estaban estacionados junto a Inoichi y Shikaku. Mientras Hiryoku se acercaba al cuartel general, los ninjas sensoriales que estaban de guardia detectaron la presencia de una persona con una enorme cantidad de chakra, incluso mayor que la de una bestia con cola, que se acercaba rápidamente a su ubicación. Inmediatamente dieron la alarma. Tsunade y el Raikage, alarmados por la advertencia, se levantaron de sus asientos, dispuestos a abandonar el salón. Sin embargo, en ese momento, Hiryoku entró en el cuartel general y se dirigió directamente al salón donde se encontraban el Raikage y Tsunade. Habiéndose encontrado con Hiryoku en numerosas ocasiones, Tsunade reconoció al individuo que se acercaba y se relajó. Al observar la inesperada presencia de Hiryoku, el Raikage frunció el ceño con sorpresa y abrió los ojos con curiosidad. Mientras tanto, la expresión de Tsunade se iluminó con una mezcla de asombro y esperanza, su corazón latía con anticipación ante la perspectiva de que Hiryoku se uniera al esfuerzo bélico. Tsunade no pudo contener su emoción mientras expresaba la pregunta que ardía en su mente. ¿Finalmente estás dispuesta a unirte a la guerra? No, no vine aquí para unirme a la guerra. Solo vine a preguntarle a mi suegro dónde están Ino y los demás, respondió Hiryoku. La respuesta de Hiryoku fue inesperada y provocó un cambio en la atmósfera. El júbilo inicial se fue desvaneciendo y fue reemplazado por una palpable sensación de decepción. Hiryoku podía percibir el desánimo de sus compañeros y trató de tranquilizarlos. No se preocupen. Si se encuentran con algún enemigo poderoso, entonces tomaré medidas. Aunque todavía tenidos de decepción, Tsunade y el Raikage encontraron consuelo en la promesa de Hiryoku, un destello de alivio cruzó sus rostros. Hiryoku entonces volvió su mirada hacia Shikaku, quien comprendió su intención. Shikaku le preguntó a Inoichi, quien rápidamente le proporcionó la ubicación exacta de dónde estaban Shikamaru, Ino y Choji. Con sus dudas resueltas, Hiryoku conjuró un agujero negro, por el que salió del cuartel general. Cuando Hiryoku se fue, el Raikage calmó a todos los ninjas que habían estado en alerta máxima. Capítulo 207. Hiryoku llegó al lugar indicado por Inoichi. Antes de que apareciera en el campo de batalla, surgió un agujero negro, captando la atención de todos los presentes. Choza, el líder del grupo, junto con Ino, Shikamaru y Choji, también llegaron.
Al ver el agujero negro, reconocieron que Hiryoku se acercaba. Su suposición resultó correcta cuando Hiryoku emergió del agujero negro. Tras la llegada de Hiryoku, Choza ordenó a todos que regresaran a sus posiciones, explicando que el agujero negro era una falsa alarma. Después de la llegada de Hiryoku, la voz de Shikamaru tenía un dejo de curiosidad mezclada con preocupación cuando preguntó: ¿Viniste aquí para unirte a la guerra? La respuesta de Hiryoku estuvo acompañada de una sonrisa tranquilizadora, sus ojos reflejaban determinación y sinceridad. No, respondió suavemente, su tono transmitía una sensación de resolución y calidez: vine a cumplir la promesa que les hice a todos ustedes. Dije que los haría a ustedes tres muy poderosos. Los tres estaban confundidos después de escuchar lo que dijo Hiryoku. Shikamaru frunció el ceño con escepticismo mientras expresaba sus dudas. Recordamos tu promesa, pero ¿realmente puedes hacer eso? Quiero decir, pensamos que solo estabas tratando de animarnos con esas palabras tuyas. La expresión de Hiryoku se suavizó, entendiendo las preocupaciones de Shikamaru. ¿Alguna vez bromeé con alguno de ustedes sobre asuntos tan serios? Preguntó, su tono tenía un dejo de gentil tranquilidad. Ino asintió y sus ojos reflejaban una mezcla de confianza e incertidumbre. No, nunca lo has hecho antes, afirmó con voz ligeramente temblorosa. Entonces, ¿por qué haría algo así? Dijo Hiryoku con una sonrisa. Luego se acercó a todos ellos y le dijo a Shikamaru: primero, comencemos contigo. Entonces Hiryoku colocó su mano sobre la cabeza de Shikamaru y, después de unos cuantos movimientos hacia abajo, apareció un círculo oscuro con patrones complicados. Pronto, del círculo, comenzó a surgir una sustancia negra y viscosa que cubrió a Shikamaru y tomó la forma de un huevo. Todo el proceso parecía espeluznante. Luego, Hiryoku se paró frente a Ino y ella preguntó vacilante: ¿Yo también estaré cubierta con una sustancia como esa? Jaja, ¿de qué tienes miedo? No te preocupes, no pasará nada. Estoy aquí, aseguró Hiryoku, e Ino asintió de mala gana. Hiryoku realizó el mismo proceso con Ino y, al igual que Shikamaru, ella también quedó cubierta por una cáscara negra con forma de huevo. Finalmente, Choji, al igual que Shikamaru e Ino, quedó cubierta por una cáscara negra con forma de huevo. Creyendo en Hiryoku, Choza no preguntó nada, pero cuando Hiryoku terminó, finalmente preguntó: ¿estarán bien? No te preocupes, tío, le aseguró Hiryoku con un tono que transmitía convicción y calidez. Cuando salgan de este caparazón, se transformarán en seres mucho más poderosos. Sus palabras transmitían una sensación de certeza y esperanza, con el objetivo de aliviar cualquier duda o preocupación que pudiera haber tenido Choza. Choza asintió después de escuchar las palabras de Hiryoku, y tanto él como Hiryoku comenzaron a esperar. Finalmente, después de que transcurrió una hora, la espera llegó a su fin. El primero en salir de la cáscara de huevo fue Shikamaru. Emergió de la cáscara de huevo, liberando chakra negro de su cuerpo. No había cambiado mucho en la apariencia de Shikamaru, excepto que se había vuelto más encantador. Luego emergió Ino, también emitiendo chakra negro de su cuerpo, seguida por Choji. No hubo ningún cambio notable en la apariencia de Shikamaru, pero las puntas del cabello de Ino se habían vuelto negras mientras que el resto permaneció rubio. Choji, que anteriormente tenía sobrepeso, se había transformado en un chico delgado y atractivo. Al ver a Choji así, Choza le preguntó: Hijo, ¿estás bien? ¿A dónde se fue toda la grasa de tu cuerpo? Papá, estoy bien. Es solo por mis nuevas habilidades que puedo ser así, respondió Choji. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó Choza desconcertado. No te sorprendas, tío, dijo Shikamaru, y de repente desapareció, reapareciendo detrás de Choza. Cuando Shikamaru apareció detrás de Choza, colocó su mano sobre el hombro de Choza y dijo: Hola, tío. ¿Qué? Exclamó Choza desconcertado. ¿Qué clase de velocidad es esta? Preguntó Choza. Esta es mi habilidad. Puedo viajar de una sombra a otra dentro de mi alcance, explicó Shikamaru.
Y mi otra habilidad es, Shikamaru se quedó en silencio, luego hizo un sello con la mano. Sombras de piedras, Hiryoku, Ino y Choji movieron y se conectaron con Choza, inmovilizándolo. Esta es mi segunda habilidad. Puedo controlar la sombra de cualquiera como quiera. Eso significa que puedo usar todos mis jutsu sin depender de controlar mi sombra, dijo Shikamaru. Choza se sorprendió al oír esto. Al ver a Shikamaru presumiendo, Ino no se quedó atrás. Ella dijo. Yo también tengo dos habilidades ahora. Puedo controlar todo lo que quiera con solo un pensamiento. Después de decir esto, controló una piedra, haciéndola flotar con su poder mental. Y en segundo lugar, puedo controlar a cualquiera sin temer que mi alma sufra daños, añadió Ino. Choji habló. Obtuve la habilidad de controlar el tamaño de mi cuerpo a mi antojo. No solo eso, sino que también obtuve la habilidad de curarme rápidamente. Después de decir esto, Choji se hizo un pequeño corte en la palma de la mano, que se curó de inmediato, demostrando su extraordinaria capacidad de curación. Choza estaba muy contento después de presenciar las habilidades de Ino, Shikamaru y Choji. Con emoción en su voz, exclamó. Ahora todos ustedes podrían habernos superado en términos de fuerza. Todos ustedes son dignos de llevar el título de la 16 generación del trío Ino Shikacho. Choza se inclinó profundamente ante Hiryoku y expresó su gratitud con una mezcla de sincero aprecio y respeto. Muchas gracias, dijo con un temblor de emoción y palabras llenas de sinceridad. No puedo expresar mi gratitud con palabras. Hiryoku respondió con una sonrisa en su rostro. Ino es mi novia y mi futura esposa. Le di a Shikamaru y Choji estas habilidades para que puedan protegerla cuando yo no esté cerca. Solo contraté a dos poderosos guardaespaldas para ella. Al escuchar las palabras de Hiryoku, todos estallaron en risas. Capítulo 208. Hiryoku les dijo a todos. Está bien, entonces cuídense. Me despediré y parece que deberían continuar su viaje en busca de refuerzos. Después de decir esto, se formó un agujero negro detrás de él y Hiryoku caminó hacia atrás hacia él, desapareciendo de la vista. Poco después, el agujero negro también desapareció. Shikamaru suspiró y frunció el ceño mientras observaba los bordes arremolinados del agujero negro que se cerraba. En su expresión se notaba una mezcla de fascinación y frustración. Entender sus movimientos está realmente fuera de mi alcance, murmuró, casi para sí mismo. Ino asintió con la cabeza, con los ojos fijos en el lugar donde había desaparecido Hiryoku. Sí, pero definitivamente tenemos que salir a buscar refuerzos, respondió, con la voz teñida de determinación. Sí, señora, seguiremos sus órdenes. Después de todo, somos sus guardaespaldas, dijo Shikamaru con una sonrisa, inclinándose ante Ino. Sí, es cierto. Soy tu jefa, declaró Ino con una sonrisa juguetona y su voz tenía un dejo de autoridad desenfadada mientras agitaba la mano en el aire para indicar su partida. Shikamaru y Choji intercambiaron miradas divertidas antes de ponerse a caminar detrás de Ino. Por supuesto, todo esto fue una broma. Un raro momento de felicidad en medio de la guerra. Pronto, Ino, Shikamaru, Choji y los demás llegaron al lugar donde necesitaban brindar ayuda. Cuando llegaron al campo de batalla, la escena era caótica con Kinkaku desatando destrucción en su formidable forma de bestia con cola. Sin embargo, antes de poder enfrentarse a Kinkaku, tuvieron que atravesar un enjambre de soldados Zetsu blancos. La voz de Shikamaru estaba cargada de emoción cuando tomó el mando, declarando: déjame encargarme a dos Zetsu blancos. Con rápida precisión, apareció detrás del Zetsu blanco más cercano, matándolo rápidamente con un golpe certero en la cabeza. Moviéndose con una velocidad calculada, Shikamaru continuó con este método, neutralizando sin problemas a un Zetsu blanco tras otro. En una demostración de notable habilidad y eficiencia, logró eliminar a más de 50 Zetsu blancos en menos de un minuto, despejando el camino para su avance hacia la principal amenaza planteada por Kinkaku. ¿Vas a tener toda la diversión? Yo también quiero probar mis nuevas habilidades, dijo Ino con voz ansiosa.
Después de hablar, tomó el control de 10 Zetsu blancos y les ordenó que atacaran a sus propios camaradas. Con su telequinesis, manipuló las rocas cercanas, las arrojó a la masa de Zetsu blancos y los eliminó instantáneamente. Choji se agrandó hasta alcanzar un tamaño descomunal, elevándose sobre el campo de batalla. Con cada golpe de sus extremidades, aplastaba a los Zetsu blancos como si fueran simples insectos. En tan solo unos minutos, el trío Ino Shikacho demostró su formidable fuerza al diezmar a cientos de Zetsu blancos. Los ninjas aliados que observaban la escena no pudieron evitar sentir una sensación de alivio y admiración. Sin que ellos lo supieran, Kabuto presenció esta matanza de Zetsu blancos a través del reanimado Asuma mediante la técnica Edo Tensei. Shikamaru, Ino y Choji observaron a Asuma luchando contra los ninjas de las fuerzas aliadas Shinobi. A pesar del formidable poder de Asuma y las bajas significativas entre los ninjas aliados, su atención se centró en Kinkaku, que estaba causando estragos en el campo de batalla en su forma de bestia con cola. Ino, Shikamaru y Choji tomaron la decisión de enfrentarse a Kinkaku en lugar de enfrentarse a Asuma. Sin embargo, justo cuando se preparaban para ejecutar su plan, fueron detenidos por la voz de Shikaku en sus cabezas. Ustedes tres, vayan y ocúpense de Asuma. Todos ustedes conocen bien las habilidades de Asuma y son los mejores candidatos para enfrentarlo. Ayúdenos a sellar a Asuma, ordenó Shikaku. Pero, Shikamaru vaciló, frunciendo el ceño con preocupación. Antes de que Shikamaru pudiera articular sus pensamientos, Shikaku intervino con firmeza. Entiendo que enfrentar a tu maestro puede ser un desafío, pero enfrentar a Asuma es imperativo. Es mi orden directa. Papá, creo que hay un malentendido, respondió Shikamaru con seriedad. No estamos evitando a Asuma Sensei, pero la amenaza que representa la bestia con cola exige atención urgente. La expresión de Shikaku cambió ligeramente al comprender la gravedad de la situación. ¿Te refieres a Kinkaku?, afirmó. Sí, confirmó Shikamaru con tono decidido. Shikaku asintió para tranquilizarlo. No tienes por qué preocuparte por Kinkaku. Darui está liderando la carga contra Kinkaku, y hemos desplegado una potente herramienta de sellado diseñada específicamente para ayudar en su contención. Su voz transmitía una confianza inquebrantable en las medidas estratégicas adoptadas para abordar el alboroto de la bestia con cola. Está bien, seguiré tu plan. Iré a enfrentarme a Asuma Sensei, y soy más que capaz de manejarlo. Choji e Ino apoyarán a los demás en el campo de batalla, dijo Shikamaru con confianza. Pero tu fuerza, comenzó Shikaku, solo para ser interrumpido por Shikamaru. Papá, confía en nosotros. Si no tuviéramos confianza en nuestras habilidades, no habría sugerido este plan de batalla, le aseguró Shikamaru. Sí, tío, no te preocupes. Hemos ganado fuerza gracias a Hiryoku. Ten fe en nosotros, añadió Ino. Choji se unió y dijo. Sí, confía en nosotros con todo. Shikaku solo pudo suspirar. Está bien, confiaré en ti. Con eso, Shikaku terminó la comunicación con Ino, Choji y Shikamaru. Shikamaru dijo. Como mencioné, yo me encargaré de Asuma Sensei. ¿Y ustedes? Ino respondió. Parece que el tío Choza está luchando contra el hombre de cabello azul cielo. Iré a ayudarlo. Choji agregó. Dado que puedo controlar libremente mi tamaño, creo que soy el más adecuado para contener el alboroto de Kinkaku. Entonces, todos demos lo mejor de nosotros, afirmó Shikamaru, asintiendo antes de desaparecer entre las sombras. Ino flotó hacia el lugar donde Choza estaba enzarzado en un combate con Kato. Mientras tanto, Choji aumentó de tamaño y comenzó a caminar con paso decidido hacia la posición de Kinkaku. Fin del capítulo 208.